Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Proponíamos la necesidad de conversar sobre cómo hacer para ligar con la tristeza y el dolor de estos tiempos, ¿no? En los planos personales, colectivos, en el ambiente que nos rodea también, ¿no? Entonces, decíamos, haría falta quizá un coro de llorosos activos para dejar de naturalizar tanto que nos pasa por la piel y la vamos endureciendo sin capacidad de acción a veces, ¿no? Pensando que siempre vendrá algo mejor y lo que viene en realidad es peor. Estas representaciones que nos da la política ligadas a las masculinidades, como decimos, tan toscas, todavía tan básicas para la resolución de la conflictividad que nos impera, es algo preocupante. Por eso nosotros convidamos esta mañana a alguien que nos ayude a pensar sobre esto, ¿no? Decíamos antes, cuando arrancó el programa, llorar la intolerancia, el vértigo innecesario en que a veces nos metemos, la mala comida, la falta de un propósito compartido, la crispación con la que andamos, la violencia de la calle y de la tele, llorar el cansancio, llorar el hartazgo, llorar todo eso y más para religar como nos merecemos. ¿Podríamos religar sin tocar con la tristeza y el dolor? Bueno, trasladamos a Yayo Herrero, que es antropóloga, educadora social, activista ambiental española, la pregunta para que nos ayude a pensar. ¿Cómo estás, Yayo? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Aquí en una mañanita hermosa en Buenos Aires, estamos llegando a la primavera y tratando de pensar un poco, de pasar el rato de sábado, pero pensar también en todo lo que nos aqueja. Hablábamos antes de los alquileres, tan imposible para muchas personas. También ustedes en Europa tienen ese problema, algo básico y que hemos empezado también a naturalizar. No es posible, ¿no? Completamente de acuerdo, y también con los comentarios que hacías hace un momento hablando sobre el dolor, sobre el propio miedo y la necesidad de abordarlos y de abordarlos colectivamente, ¿no? Acá también sucede un poco lo mismo, y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de haber construido unas sociedades que no ponen a las personas y al conjunto de la vida como una prioridad, ¿no? Es decir, las personas dependemos de la naturaleza. Es obvio que absolutamente todo lo que produzcamos va a depender del entorno con el que nos relacionamos y del que formamos parte, pero también las personas somos seres radicalmente vulnerables, es decir, tenemos necesidades de vivienda, de alimentación, de cuidados, de afectos, de un suministro mínimo de energía, de agua. Cuando todas esas necesidades no están cubiertas, la vida o no se sostiene o es precaria. Y sin embargo hemos construido sociedades que ponen el valor en la vara de medir del dinero y se olvidan y dejan de razonar sobre la satisfacción de las necesidades en un planeta que tiene límites, que está en pleno proceso de cambio y que está en crisis, ¿no? Yo creo que ahí hay un error importante que hace que tengamos sociedades con un sistema de prioridades que se nos está llevando por delante. Hemos pensado históricamente en el valor de la política para cambiar el estado de las cosas. Nos olvidamos de decir casi siempre que cuando hablamos de la política, hablamos de la buena política. Entonces se producen las distorsiones que vivimos a diario y que la televisión se regocija en reproducir. ¿No te parece, Yayo, que hay un componente que es el componente individual de las personas ligado a estas emociones, a estas sensaciones que debemos empezar a poner en juego también, que podrían ser un aporte para ese cambio necesario? Es decir, darnos cuenta, dejar de naturalizar lo que no está bien.
Absolutamente. O sea, yo creo que la política institucional y por lo que estás comentando y bueno, por lo que yo voy leyendo en las noticias, me parece que es algo que va sucediendo en muchos lugares y aquí también. Yo creo que la política institucional tiene, en primer lugar, el grave problema de discurrir de forma paralela y completamente desconectada con lo que debiera ser la política, Eso. que es el cómo construimos buena vida en común. Ese debiera ser el objetivo de la política y en ese sentido hace política quien está en la institución, pero también la gente normal cuando se organiza en un barrio, cuando organiza un comedor popular, eh, cuando se organiza para defender un determinado espacio natural o para reclamar y organizarse alrededor de la necesidad y la disponibilidad de una vivienda digna, ¿no? Eso también es política. Y luego, en mi opinión, hay un problema, no sé si allá en Argentina sucederá exactamente igual, pero yo lo comparto por si acaso, ¿no? Acá tenemos un problema grave y es que yo creo que se ha producido una tremenda reducción de la política institucional y de los partidos, de la política de los partidos políticos a lo mediático. Es decir, Sí. en realidad lo que hay es una brutal disputa mediática, ¿no? Que se sostiene en algunas ocasiones sobre noticias falsas, sobre la mentira, sobre la crispación. Acá, por ejemplo, está siendo la estrategia de la ultraderecha, ¿no? Pero por otro lado, los sectores progresistas, en mi opinión, a veces tienen miedo de señalar los conflictos estructurales, dónde están los problemas y tienen en el fondo una tremenda falta de confianza en la ciudadanía. Creen que si hablan de las cosas tal cual son, van a generar un dolor o van a generar un malestar o van a generar un miedo que van a hacer que la gente se repliegue, no siendo conscientes de que los seres humanos llevamos sobre el planeta 200.000 años y hemos sido capaces de sobrevivir y de afrontar circunstancias difíciles cuando lo hemos hecho colectivamente y con el propósito de Mm. sostener la vida, ¿no? Permitime, Yayo, subrayar esto que decís, porque tiene que ver con el corazón de lo que queríamos transmitir esta mañana, ¿no? La necesidad de tocar con el dolor. Y vos lo reafirmás, nos cuesta individualmente y cuesta colectivamente, le cuesta a esta organización que nos damos tocar con el dolor sin que eso espante a los votantes o a las personas en general. ¿Qué relación tiene esa desconexión de la política de la cual hablábamos con los liderazgos masculinos aún imperantes, tan toscos y tan básicos en una parte? Bueno, yo creo que creo que tiene mucho que ver y diría liderazgos masculinos y en algunos casos también algunos liderazgos femeninos que asumen las formas de la masculinidad Sí, clásica, ¿no? claro, así Es es. decir, la mirada del digamos esa idea de la política ligada al éxito, a la fuerza, a la descalificación, del Eso. contrario, a la humillación, al insulto, ¿no? Y en una sociedad que humilla, en mi opinión, no puede salir nada decente, ¿no? Mm. O sea, una sociedad decente no puede ser una sociedad que humille, ¿no? Y tenemos muchos asuntos por delante que van a necesitar de la búsqueda de consensos y del diálogo, de un diálogo que en este momento nos está produciendo, ¿no? Por ejemplo, hay lugares en donde hay tremendos problemas de sequía en este momento, es decir, la disputa por el agua va a ser una disputa. Vamos a Mm. tener también importantes disputas por la energía. Los países enriquecidos son países que están promoviendo otra vez un brutal extractivismo sobre Mm. zonas del planeta que históricamente han sido usadas como mina y como vertedero. Es decir, hay una eh, es un momento en el que las disputas son muy grandes y Mm. vamos a necesitar desarrollar habilidades ciudadanas de escucha, de diálogo, de búsqueda de soluciones en común. Por tanto, ese tipo de liderazgos que lo que hacen es manipular el malestar y el miedo en una determinada dirección, prometiendo generar una seguridad que nunca van a generar, porque los problemas de fondo hay que afrontarlos colectivamente y desde ideas de redistribución de la riqueza y desde
desde ideas de respeto a todas las vidas, ¿no? Pero funcionan además con una tremenda expansión mediática, y creo que ahí también habría que ver el papel que están jugando los medios de comunicación en conseguir más likes, más me gusta o más venta de noticias a partir precisamente de la exacerbación, del insulto, del escándalo o de lo más triste de la condición humana, ¿no? Manipular el malestar y el miedo. ¿Les suena eso? A ver si se remontan anoche o anteanoche cuando vieron la televisión, cuando escucharon a un referente de la política o a un presentador de televisión humillar a otras personas. De esto nos está hablando Yayo Herrero, antropóloga, educadora social, es una activista ambiental española muy comprometida, como verán, muy razonable en lo que nos está planteando para poder pensar desde un lugar diferente todo lo que nos pasa y vivimos a diario, todo lo que nos frena, todo lo que resulta incompetente para el tiempo fabuloso de reformulaciones que vivimos. Buen día, Yayo, te habla Marina y me quedaba pensando en esto que decías, ¿no? Este marketing de la política donde nadie quiere ser como el mensajero de las malas noticias. ¿Esto también se replica en la sociedad o digamos que este modelo social se replica en la política? Digamos, ¿cómo es este círculo y cómo se termina? Porque hay que hacerse cargo, ¿no?, de las cuestiones a cambiar. Efectivamente. Muchas gracias. Buenos días, Marina. Buen día. Yo creo que planteas un tema que es vamos, que está en el corazón del problema que tenemos actualmente, ¿no? Yo creo que, y perdonadme si a lo mejor no corresponde tanto a la realidad que estáis viviendo allá en Buenos Aires, en Argentina, y yo me remito un poco a lo que vivo más por acá, ¿no? Pero hay una cosa que está clara, ¿no? Y aquí hay algunos, es muy interesante la conversación con algunos partidos políticos de corte progresista, que se declaran ecologistas, que se declaran, digamos, partidarios del bienestar y de la igualdad entre las personas, ¿no? Que tienen muchas dificultades cuando hablas con ellos para decir, mira, de esto no se puede hablar porque si hablamos de esto no somos capaces de ganar unas series. Sí. Y lo comentan así, ¿no? Entonces, lo que hacen es tomar la parte ya ganada por el movimiento social, ya ganada culturalmente, ya disputada, y remitirse, digamos, a esa parte. Acá lo hemos vivido mucho con los temas feministas y con el tema, por ejemplo, en torno al cambio climático, ¿no? Las cosas ganadas son tomadas por el partido político, son trabajadas, son expuestas, a veces bien, otras veces no tan bien, pero digamos que lo que no se hace, desde mi punto de vista, es afrontar cuáles son los conflictos y problemas estructurales, ¿no? Eso se le deja al movimiento social, donde también hay su diferencia, digamos, y su debate interno, ¿no? El movimiento ecologista, por ejemplo, que es el que yo mejor conozco, pues estamos organizaciones que planteamos que a las sociedades y sobre todo a las personas adultas no se las puede infantilizar y tratarlas como si no fueran personas inteligentes, como si no fueran personas capaces de hacerse cargo de sus propias vidas, ¿no? Es decir, a mí siempre me llama la atención muchísimo el hecho de que vivimos en sociedades donde a una persona se le puede diagnosticar un cáncer y decirle, mire, tiene usted cáncer, sin esperar o sospechar que la persona que tiene cáncer va a llamar catastrofista o conspiracionista a su médico. Y la persona es capaz de reaccionar para poner todo el remedio para sanar, ¿no? Las personas también lo pueden hacer colectivamente, o sea, no tiene ningún sentido, en mi opinión, no hablar de los conflictos estructurales, porque cuando no hablas de ellos, cuando no los abordas y tratas de serenamente pensar sobre ellos y en sus soluciones, lo que sucede es que cuando llegan las consecuencias, la mayor parte de la sociedad no es capaz de conectarlas con las causas estructurales. Y lo que se hace es culpar, buscar salidas y acabar poniéndole una alfombra roja a aquella persona
que habla más fuerte, chilla más y promete más certezas, como si supiera lo que tiene que hacer. El resultado siempre al final históricamente es el mismo, y es que la gente más pobre, más precaria, la que está en peores circunstancias, va pagando las consecuencias de ir quedando cada vez más fuera de las posibilidades de una vida digna, ¿no? Yayo, muy buenos días, Cari, bueno, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Cari, ¿qué tal? Buenos días. Yayo, acá, por ejemplo, lo que sucede cotidianamente en este momento en nuestro país es que se percibe como una sociedad anestesiada, ¿no? Como una sociedad resignada, sin posibilidad resignada, bueno, de reacción, ¿no? Ante todo lo que estamos viviendo, por ejemplo, a nivel precio social en este momento. Y en otras épocas, obviamente, de sociales, no se, creo que no se vio tanto letargo en la sociedad, ¿no? Y aceptación de todo lo que nos está pasando. ¿A qué lo asociás? Bueno, yo creo que, en mi opinión, tiene mucho que ver con una cultura que se ha construido sacralizando el dinero. Trato un poco de explicarme, ¿no? O sea, vivimos, o al menos lo que yo percibo alrededor, somos unas culturas que se han construido en torno a una premisa que es la idea de que la economía tiene que crecer para que las vidas de las personas puedan ser vidas decentes, ¿no? Entonces, esto ha generado una especie de lógica sacrificial que dice que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crece, ¿no? Y cuando digo todo me refiero al territorio, me refiero al clima, me refiero al derecho, a los derechos de las personas, a la vivienda, al trabajo, a unas condiciones de existencia dignas, ¿no? Es decir, hay como una supeditación tan grande a la economía y al crecimiento que finalmente basta con decir que un determinado movimiento social o una determinada práctica de redistribución va a frenar el crecimiento económico o va a generar inflación o va a generar para que toda la sociedad funcione como si estuviera, como si fuera una tremenda herramienta de domesticación, ¿no? A pesar de que luego lo que se dice que va a funcionar no funcione y las personas sigan empobreciéndose y siempre sean las mismas, ¿no? Pero yo creo que funciona como un elemento muy disciplinador. Yayo Herrero, antropóloga, activista ambiental española, nos dice: esta cultura sacraliza el dinero. Si la economía crece, la gente vivirá mejor, vivimos pensando. Pero esta es una lógica sacrificial que sacrifica a los territorios y sacrifica a las personas. Yayo, cuando uno piensa en las diferentes agrupaciones políticas, hay un punto en común que parece estructural, que más tiene que ver con un paradigma social, como que uno, vote a quien vote, tiene la sensación como ciudadano que vamos a estar inmersos en lo mismo y que en algún momento, digamos que todas las cuestiones de corrupción y manejos políticos van a seguir siendo los mismos. ¿Cómo nos pone esta sociedad frente al futuro, digamos, como sociedad, ¿no? Con la desesperanza me refiero. Hombre, pensar así desde luego genera una tremenda desesperación, ¿no? Y además una especie de convicción de que da igual lo que se haga y que lo mejor es que cada cual busque cómo salir adelante sin contar con nadie, ¿no? Yo no he participado nunca en un partido político, nunca he estado en un partido político ni creo que lo vaya a estar, estoy en los movimientos sociales, pero desde luego no me parece que todo sea lo mismo, o por lo menos en lo que yo vivo aquí, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, llegó la pandemia y la pandemia nos sorprendió con un gobierno de coalición de los partidos políticos de la izquierda. Desde luego, son partidos que no están abordando las cuestiones estructurales con la profundidad que debiera hacerse, pero la forma de abordar la pandemia, por ejemplo, fue se prohibieron desahuciar a las familias que no podían pagar de sus casas, se arbitró de protección de los puestos de trabajo, aquí se llamaron ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo, ¿no? Que prohibía y hacía que los empresarios no pudieran despedir en ese momento a las personas, poniendo dinero el Estado, ¿no?
se prohibió cortarle la luz a la gente que no la podía pagar, ¿no? Quiero decir, eso no lo hubiera hecho el gobierno de derechas que gobernaba anteriormente. El gobierno de derechas lo que hubiera hecho hubiera sido plantear que cada cual cargue con la responsabilidad de su propia vida y de lo que puede tener o no tener. Es decir, son gobiernos que no se hacen cargo, digamos, ni se hacen responsables del bienestar de las personas. Por eso digo que no es lo mismo, Es decir, desde luego que hemos vivido casos de corrupción que han podido salpicar a diferentes, aquí desde luego de forma muy desigual, los partidos que están más a la izquierda hasta el momento, por más que les han denunciado infinitas veces, siempre ha tenido la Fiscalía que retirar las denuncias porque no eran ciertas, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que es muy importante, a pesar de que nada sea perfecto ni nada sea lo que deseamos en último sentido, pero me parece que todos son iguales o el calificar que exactamente lo mismo es un problema. Eso no quita que la sociedad organizada tenga que organizarse al margen de la política de partidos para presionar, para exigir, para controlar, que me parece absolutamente fundamental, ¿no? Pero me parece que colocar a todo el mundo en el mismo saco nos mete en una situación en la que pareciera que da igual lo que se haga y que lo mejor es que cada cual haga la guerra por su lado, ¿no? Es clave lo que nos dice Yayo Herrero esta mañana, comer, tener vivienda, educación, salud, que un sistema que nos cure, es un derecho de las sociedades modernas, es el compromiso humano de atendernos unos a otros, de tomar registro del otro, de compadecernos, de buscar ese lugar dulce del que solemos hablar en el programa. Y es cierto, no todo eso es entendido del mismo modo por las diferentes facciones políticas e ideológicas. Si en el final te convocásemos a un ejercicio de pensar inédito, si hiciésemos ese ejercicio de pensar soluciones inéditas, ¿qué es lo que se te viene? ¿Qué has pensado o qué se te ocurre esta ya mediodía o tarde ahí en Madrid? ¿De dónde encontrar, desde dónde agarrarnos para la organización de las sociedades presentes y futuras? Bueno, a mí me parece que una organización social que aspire a no dejar a nadie atrás y que sea consciente del momento que estamos viviendo, es decir, un momento en el que el caos climático, se nombre o no se nombre, está ahí, es decir, la política ya no puede dejar de hablar de clima. Es que es el asunto del siglo. Claro, totalmente, pero quiero decir que incluso aquí, por ejemplo, en mi país también, que hay algunos ámbitos de la política con bastante poder que son claramente negacionistas del cambio climático, pero todos los días tienen que hablar de inundaciones, todos los días tienen que hablar de olas de calor, todos los días tienen que hablar de acceso al agua. Es decir, que hasta el más negacionista no puede dejar ya de hablar de los recursos humanos, aunque diga que es mentira y que no se cree el cambio climático. El hecho es que queramos o no queramos, Gaia, por llamar de alguna manera a la trama de la vida, ha irrumpido en la política y nunca más se va a poder dejar de hablar de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, la clave para mí, para repensar el conjunto social y un proyecto político, es responder a la pregunta: ¿cómo vamos a satisfacer las necesidades humanas de todas las personas que tienen derecho a ellas en el contexto que estamos viviendo? Un contexto de declive de energía, un contexto de dificultad de acceso al agua, un contexto en el que proliferan los eventos climáticos extremos que han llegado para quedarse y no van a desaparecer en un montón, cuando digo un montón me refiero a miles de años, ¿no? Es decir, esa es la clave y esa es la pregunta, ¿no? Nosotras acá estuvimos trabajando en un proceso para ver esto cómo se podría abordar, ¿no? Y tratamos de definir lo que se llama la transición ecológica justa, que vendría a ser ese proceso que garantiza que todo el mundo tiene lo que necesita para vivir en el contexto que estábamos señalando, ¿no? Y claro que es posible hacerlo.
Es posible pensar en la producción de alimentos, pensar en las transformaciones de las ciudades para que puedan vivir con menos energía, pensar en la adaptación, pensar en los espacios rurales y en su dignificación. No hay ninguna imposibilidad, ni tecnológica, ni económica, ni política para poder hacer eso. Lo que hay es un cambio que es cultural y que es político, y un cambio en las prioridades. Tiene que ser una sociedad que se comprometa con la idea de que todas, absolutamente todas las personas, tienen derecho a vivir vidas dignas, tienen derecho a tener lo suficiente. Y eso justifica que no haya tampoco nadie que tenga el privilegio de tener mucho más de lo que puede tener para que a todo el mundo le llegue lo suficiente. Y no me estoy refiriendo al dinero, me estoy refiriendo al agua, a los alimentos, a la vivienda, a la capacidad de tener cuidados cuando eres viejita, a la capacidad de educarte, a la capacidad de curarte cuando estás enferma, ¿no? Yo creo que la clave es poner las necesidades de las personas, de todas las personas, en el corazón y en el propósito de la política. Qué lindo escucharte, Yayo, te lo agradecemos especialmente este rato que dedicás a conversar con nosotros y a compartir con los oyentes de la radio. Te mandamos un gran abrazo. Yo os mando otro también de vuelta para las 3 personas que estáis allí y para todas las que hayan podido estar escuchando. Un abrazo muy, muy fuerte. Yayo Herrero, qué lindo esta antropóloga, educadora social, pensadora, divulgadora, que nos invita a pensarnos como sociedad humana que cubre sus necesidades, atendiendo las nuevas variables que citó, la energía, la alimentación, de eso vamos a hablar y profundizar en un rato, las nuevas variables del mundo que vivimos. No es el mundo desde hace 100 años, ni el de 50 siquiera. Las variables son complejas y en esa complejidad está la sutileza de tantas cosas que necesitamos resolver. Pero fíjense que en el final, haciendo un recorrido sin concesiones, en el final nos deja dicho que este es el desafío del siglo, que tenemos por delante una gran tarea para reentusiasmarnos en la construcción de esas nuevas sociedades. Porque nos dijo antes, una sociedad que humilla no es una sociedad decente, entre otras cosas. Y si empezamos por eso, si empezamos a construir sociedades decentes, quiere decir esto, respetuosas entre nosotros, entre las personas que la habitan. Bueno, ahí andamos en la mañana de la radio, escuchando aquellas cosas que nos hacen sentido, que nos llegan al corazón, y escuchando música que nos acompañe a reelaborar todas las veces que sea lo que se ha dicho. Subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago. Subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago. Carretera eterna hacia ningún lado. Caminito eterno, un grito callado. Solito, sereno, caótico, raro. Solito y sereno, caótico y raro. Yo y mis pensamientos, mis miedos, mis manos. Yo y mis sentimientos, mis nubes, mis claros. Cuando estoy contento, que me falta algo. Cuando estoy contento, que me falta algo. Si estoy triste, pienso que saldré del paso. Tan triste y contento, mi grito callado. Vengo con ganas de huir, pero me quiero quedar. Si no digo lo que pienso, sé que me voy a
cuesta comprender. No sé si me quiero o si no. Resuenan las voces y a veces no sé quién soy. Y que me puede matar, tanto que me tiene siempre de aquí para allá. Canto porque así me nace, para quererme mejor. Canto porque si no canto, no sé si soy yo. Canto porque si no canto, no sé si soy yo. Porque si no canto se apaga mi voz. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.